Dios les bendiga, mis hermanos, qué gusto poder verlos. Vamos a continuar, ¿verdad?, con una enseñanza que tenemos acerca de el sacerdocio de Jesucristo según el orden de Melquisedec, ¿verdad? Hablaba con los hermanos que vinieron temprano que ese es un sacerdocio que es el que debería estar la iglesia, ¿verdad? La iglesia debería estar en ese sacerdocio porque es el de Jesucristo y no está, pues, nomás no está, nomás no existe para la iglesia. Se ha llegado al desconocimiento tal que, híjole, aquí sí no sé cómo hacerle caso. Oh, ya está. Híjole, a control remoto lo arreglaron. Está el desconocimiento, mis hermanos, de sacerdocio de Jesucristo, que cuando se le predica a la gente del sacerdocio creen que estamos hablando de la religión católica, ¿verdad? Usted menciona sacerdocio y dice, no, ese es el católico. ¿Ah? Sacerdocio de Jesucristo. Jesucristo, según el orden de Melquisedec. Según el orden de Melquisedec, ¿verdad? Cuando hablamos de eso, dice, ¿qué orden es ese, hermano? Si nosotros la iglesia somos de Cristo, pero piensa que nada más son de Cristo porque fue comprada con su sangre y ya. ¿Ve? Lo que hace la religión católica es que se roba un sacerdocio, ¿va? Hace su propio sacerdocio, ¿verdad? No según ningún orden de Melquisedec, sino que según sus propias ideas. Pero la iglesia se, uh, se llena la boca diciendo que tiene a Cristo, pero no tiene el sacerdocio. No lo tiene. Hablábamos nosotros el domingo pasado, pero vamos a salir temprano, ¿verdad? Hablábamos el domingo pasado acerca del sacerdocio, ¿verdad? De Jesucristo. Y de Melquisedec, y hablábamos de que Melquisedec viene a ser como una figura muy misteriosa, ¿no? No solo importante, sino también misteriosa, porque ahí ya se fijó cuántos doctores leímos el domingo antepasado y el domingo pasado de Melquisedec. En ninguno o todos dicen cosas como un poquito diferentes. Y otro por ahí dice, todas estas cosas que se dicen a causa de la poca información que existe acerca del rey cananeo. ¡Eh! Rey cananeo. ¿Alguna vez usted ha escuchado a un pastor que le diga que Melquisedec fue un rey cananeo? Rey cananeo. Canaán, antes de Jerusalén, se llamaba Salem o Salem. Y le dice rey cananeo. Ahí está Canaán. Hermano, pero es que no con los cananeos que son enemigos de Dios y puede empezar usted a decir todo lo que quiera. Y yo no sé si son amigos o enemigos o no sé qué son. Más una cosa le voy a decir. El montón de doctores, they agree en que el rey este era un rey cananeo y que era un sacerdote del Dios Altísimo. Como Jehová no se conocía. También leíamos nosotros de que la figura o narrativa de Jehová, cuando habla en Salmo 110,
Es sencillamente eso, una narrativa, donde dice que a David es según el orden, ¿verdad? De Melquisedec. Rey de justicia, le dice. También hablábamos de que es posible que no quieran decir que él fue la figura también de ese Melquisedec, o simbolizando a ese Melquisedec, como Melquisedec, sino sencillamente como un rey justo. ¿Recuerda eso? Como un rey justo, sencillamente. Dice, cuando hablamos de Jehová diciéndole eso a David, es pura narrativa. Ponen ahí unos doctores, porque no está escrito en el Salmo. Salmo 110, uno de los más unos otros chanchulles que nos han hecho, ¿ah? Los escritores. Y no lo digo yo, ellos mismos lo dicen. Ah, ahí está. Y dice en Salmo, pero en Hebreos, ¿verdad? Dice, por dos cosas inmutables. Entró como precursor, dice que hizo camino, ¿recuerda eso? Hizo camino, un camino nuevo y vivo. Dice que él entró como el explorador, el primero que entra para hacernos un camino, ¿sí? Para poder nosotros llegar y presentarnos con confianza al Padre. ¿Recuerda eso, mi hermano? Solo estoy haciendo un recordatorio así muy, muy leve. Entonces él se coloca como alguien que va delante de nosotros, haciéndonos camino, haciéndonos entrada. Recuerda, él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice que llegando se hace pontífice, sumo sacerdote en un santuario celestial. Es decir, dice, no de esta creación. Se hace sumo sacerdote, o lo hacen más bien dicho, sumo sacerdote. Paga con su sangre preciosa por nosotros. Todo aquello que era contrario a nosotros, lo paga mi hermano, mi hermana. Paga, entra ahí. Hay un juramento que se hace, lo constituyen hecho sacerdote, sumo sacerdote, eternamente. Sumo sacerdote para siempre. ¿Qué significa? Que no hay necesidad de buscar otro sumo sacerdote. ¿Comprende? No hay necesidad. Él es el sumo sacerdote. Entonces, y ese según un orden, se llama el orden de Melquisedec. También hablábamos que hay dos órdenes, ¿verdad? ¿Cuál es el primer orden? Arónico. Y el otro orden es el orden de Melquisedec. El orden arónico hace sacerdotes levitas. El orden de Melquisedec hace un sacerdote eterno, pero también ese sacerdocio tiene sacerdotes. Si hay un sumo sacerdote, tienen que haber sacerdotes. ¿Dónde están los sacerdotes? Si hay un sumo sacerdote, tiene que haber sumo sacerdote. Por eso, hermano, hay un llamamiento celestial. ¿Llamados a qué? Hay una convocación celestial. Está la profesión de nuestra fe. ¿Profesión de qué? Si usted me dice de servir al Señor, oh, claro, sí, pero a manera de sacerdote. ¿Me comprende? A manera de sacerdote. Si usted va a servir al Señor, tiene que servir a manera de sacerdote. Porque ese sacerdocio también hace llamamiento. La gente no comprende eso hoy en día. En los tiempos modernos, cuando no nos dicen nada de lo que estoy hablando, es como, eh, hermano, ¿y qué estás haciendo? Oh, yo sirvo en la iglesia. Sí, a manera de sacerdote. Sí, ¿en qué orden? Arónico, ¿va? No, pero el Señor nos llamó a nosotros, dice que hizo una convocación, un llamamiento, escogimientos. Dice que hizo un reino, dicho sea de paso, un reino celestial, un reino espiritual, un reino de sacerdotes. Usted que inauguró un reino de sacerdotes. Y yo creo que nos falta mucho. A la iglesia en general le falta mucho este asunto, ¿verdad? Un sacerdote eterno según el orden de Melquisedec, pontífice según ese orden,
Dice que es un sacerdote celestial, entre los cuales también participamos nosotros, desde aquí de la tierra, en ese sacerdocio. ¿Participas, mi hermano? En ese sacerdocio. O nada más oyes esto. Es que estos temas nos dan la posibilidad de conocer a Jesús desde otras aristas, de conocer cuál es el propósito de mi vida, por qué vine a Cristo, para qué me quiere Cristo, cómo debo servirle a Cristo. Hermano, es que yo tengo llamamiento, yo he escuchado eso, ¿llamamiento a qué? Pues no sé, pero el Señor me está llamando, ¿a qué? Esa manera de sacerdote. Tiene que haber sacerdotes en esta época, pero ojo, no del orden arónico, no levitas. Levitas ya no hay. Es más, ese sacerdocio levítico ya se fue, ya no está, ya quedó invalidado. Duro cuando un pastor dice estas cosas, ¿verdad? Porque es difícil que un pastor diga estas cosas. ¿No ve usted que Israel, perdón, el judaísmo ha intentado meter su sacerdocio levítico, que ya no existe, por todo el mundo? Y para eso ha usado las iglesias evangélicas, para meter su sacerdocio, que ya ni existe en todo el mundo, todas las iglesias. Por eso es que la iglesia conoce más del sacerdocio levítico que el sacerdocio de Jesucristo. Mire, hablamos del sacerdocio levítico, abundamos en palabras. Hablamos del sacerdocio de Jesucristo, no hay información. ¿Les parece, no? ¿Cuántos sacerdotes levíticos conoces? A ver, en la Biblia, a ver, mencióneme un sacerdote levítico, bajo el sacerdocio levítico. Uno. Santo Dios. Es que ya no son. Es que, es que no somos de ahí, ¿va? ¿Ah? Zacarías, por ejemplo, el padre de Juan el Bautista. Estaba en un sacerdocio en orden arónico, ¿verdad que sí? Y que podemos mencionar para atrás en la Biblia todos los sacerdotes que había ahí. Todos los que entraban a adorar allá al altar eran sacerdotes. Es más, habían sacerdotes de atrio también. Había uno que estaba ministrando ahí en el lavacro, allá afuera, a manera de sacerdote. Podemos contar toda la historia del sacerdocio levítico. ¿Y qué pasó con la historia del sacerdocio de Jesucristo en el orden de Melquisedec? No hay información. Es como que esto nos dijera, se lo debemos, hermanos. Pero es que ese es el que está vigente. Sí, pero se lo debemos. Ahí se lo damos otro día, ahorita. No podemos. Mientras tanto, estudien el Levítico. ¿Dónde? Pero es que eso es lo que nos están diciendo con esto. Nos dan poca información. Y la poquita información que nos dan, los pastores callamos. Si voy a poner lo que callamos los pastores. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Pues sí. Es como que si hablas de eso, es como que estuvieras en contra de Israel, en contra de los judíos. Yo le voy a mostrar otra cosa hoy. Conmigo. Miremos primero, ¿qué es un sacerdocio? ¿Qué es un sacerdocio? Un sacerdocio es la palabra 2420, hermana Clel. Voy a ponerlo aquí en la pantalla. Yo, griego 2420. Jerusune. ¿Qué es un sacerdocio? Es algo sagrado. Dice un oficio, así dice, ¿va? Oficio sacerdotal.
Oh, es un trabajo. Se está hablando que es un oficio sacerdotal, es alguien que se encarga de un oficio sagrado, por eso dice sagrado, mire, sagrado, oficio sacerdotal. Eso es el sacerdocio. O sea que cuando nosotros venimos, cantamos aquí, estamos haciendo un oficio, pero debería ser a manera de sacerdotes. Si vamos a recoger una ofrenda, debe ser a manera de sacerdotes. Un sacerdocio en servicio, aunque esté con una vacuum, es un sacerdote. Aunque esté limpiando un baño, es un sacerdote haciendo un oficio. Está ministrando la palabra a manera de sacerdote. ¿Y qué pasa? La iglesia no lo ve así. La iglesia lo ve muy diferente a lo que yo estoy diciendo ahorita, ¿verdad? Pero, y fíjese bien la palabra 24:13, hermana Clenny, mire. 24:13 dice afinidad incierta, pero dice sagrado, ¿eh? Oficio sagrado, oficio sacerdotal, sacerdus otis, oficio sagrado, eso significa en latín, sacerdus otis, oficio sagrado. Tremendo. Es el rango y ministerio de un sacerdote, vamos a decir eso es sacerdocio. ¿Sí? Esto cuando leemos así, la mayor parte de hermanos voltea al Levítico, sacerdocio levítico. Para allá se va, para allá se va. Es necesario entonces explicar, hermanos, que el sacerdocio levítico fue quitado, fue cambiado, ya fue removido el sacerdocio levítico. Iglesia de Cristo, ya no hay sacerdocio levítico. Deja de hablar el sacerdocio levítico. Deja de tratar de practicar el sacerdocio levítico. Ya no existe el sacerdocio levítico. Ya no. Porque usted lo dice. No, tu Biblia lo dice. Ya no hay. Hebreos, habla su Biblia en Hebreos. Hebreos 7:11. ¿Qué vamos a aprender otras cosas? Porque. Ah. Mire, pues, observe lo que dice. Interesante. ¿Está conmigo, eh? Sí, pues la perfección, miren la palabra perfección, dice la verificación, la absolución, ¿ok? La perfección nos está hablando a nosotros de algo que se hace absuelto. Ya está perfecto, ya no debe nada, ya cumplió, por eso dice cumplimiento, ¿eh? La verificación, ya fue verificado, ya salió expiado, ya está perfecto, ya se cumplió. Si esa perfección o esa absolución era por el sacerdocio levítico, ¿por qué? Porque debajo de él recibió el pueblo la ley. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Porque si la perfección era por el sacerdocio levítico, entre paréntesis, porque debajo de él recibió el pueblo la ley. ¿Ok? Dice, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? ¿Ve? Según otro orden. Y no fuese llamado según el orden de Aarón. O sea que Jesús fue levantado según el orden de Melquisedec, no según el orden arónico, eso está diciendo ahí. Punto. Tremendo. Otra cosa, hermano, yo no sé si usted observa ahí qué dice, va. Primero que hay dos tipos de sacerdocio, del orden arónico y el orden Melquisedec. Segundo, que dice que la ley que ellos reciben, la reciben bajo un sacerdocio. Voy a poner aquí, voy a poner así, mire, voy a poner así. Ellos reciben una ley bajo un sacerdocio
sacerdocio levítico. Ese sacerdocio levítico, la ley dice que fue recibida bajo ese sacerdocio. La ley. Entre comillas lo dice. Hermano, si pues la perfección era por el sacerdocio levítico, entre paréntesis dice, porque debajo de él, ¿debajo de quién? Del sacerdocio levítico, recibió el pueblo la ley. Bueno, ¿la ley qué ley? La legislación, las promulgaciones, mosaicas, entre paréntesis, mire, impuestas para ser sancionado por ellas. El establecimiento, la ley. Estas leyes entonces son las promulgaciones. Lo que te iba a sancionar, lo que te iba a juzgar. Dice que esa ley fue recibida debajo de un sacerdocio, que es el sacerdocio levítico. En otras palabras, cada vez que usted ve sacerdocio, ve ley. Cada vez que usted ve sacerdocio levítico, ve ley. ¿Por qué? Porque el sacerdote usa la ley, ¿ok? Para su sacerdocio. Vamos a ver eso. O sea, vemos al sacerdocio junto con la ley, ¿verdad? ¿Me comprende? El sacerdote necesitaba regirse por una ley. En otras palabras, a todo sacerdote se le decía qué hacer. Hasta los calzoncillos. Si no se ponía la tiara, si sudaba, una gotita de sudor así, cayó en el templo. Cómo iban los candelabros, incluso cómo limpiarlos, los candeleros, el aceite, cómo hacer el aceite. Le llamaban el aceite de la Santa Unción, ¿verdad? Incluso a manera de sacerdote, cómo trabajar todo eso, era como una escuela, el sacerdocio. Pasa que el sacerdote tenía que regirse por una ley. Por eso es que usted va a ver el sacerdocio levítico hablando también de la ley. Sacerdocio levítico y la ley de Moisés. ¿Me comprende? También dice ahí que la ley fue recibida bajo el sacerdocio levítico. Tremendo. ¿Qué hacía la ley, hermano? Hablando de sacerdocio, ¿va? ¿Qué hacía la ley? Constituía sacerdotes, los establecía, los conducía, los ponía de encargados. La ley constituía a los sacerdotes. Hebreos 7:28. Hebreos 7:28. ¿Lo conmigo? Lo leo. Dice, porque la ley constituye sacerdotes, la ley de Moisés, ¿verdad? Constituye sacerdotes, dice, a hombres flacos. ¿Qué hace la ley? ¿Qué hacía la ley? Designa, ahí está, ¿eh? Designa, constituye, escolta, pone, encarga, establece, deja sacerdotes, pero dice a hombres flacos. Pero ya se fijó que la ley los constituye sacerdotes a ellos. O sea, sacerdocio levítico y ley. ¿Estamos? Porque la ley es la que los constituía a ellos como sacerdotes. La ley era la que los establecía a ellos como sacerdotes. ¿Ok? Mas la palabra de juramento después de la ley constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Los constituye sacerdotes. Por tanto, hermano, el sacerdote se regía por la ley para conducir al pueblo en cuanto a culto, o en cuanto a ritos, o en cuanto a... Servía como un intermediario, vaya. El sacerdote servía como un intermediario. Se ponía
en la brecha él. ¿Sí? Leámoslo. Hebreos 5, 1 y 2. Hebreos 5, 1 y 2. Dice ahí, y de lejos sí veo, fíjese, mi problema es de cerca. Porque todo pontífice tomado de los hombres, de entre los hombres, ahí está, ¿eh? Todo pontífice, todo sumo sacerdote, ¿eh? Dice, mire, entre paréntesis, literalmente de los judíos, ¿eh? Ellos tipifican a Cristo, dice. Pero todo sumo sacerdote tomado entre los hombres, porque este sacerdocio levítico, a través de la ley, establecía a hombres para ser los sacerdotes. Dice, tomado de los hombres, es constituido, ahí está la constitución, ¿eh? A favor de los hombres, en lo que a Dios toca, para que ofrezca presentes y sacrificios por los pecados. ¿Qué ofrecían ellos, hermano? ¿Están conmigo, verdad? ¿Qué ofrecían estos sacerdotes? Presentes, o sea, regalos, y ofrecían sacrificios por pecados, por los pecados. Eso era diario, quizá. Llegaba alguien que había cometido un error, tenía que traer un presente y sacrificio, ¿verdad? Y venía el sacerdote, también tenía que cuidarse de él. Mire lo que dice. Dice, presente y sacrificios por los pecados, que se pueda compadecer. Oiga, este sumo sacerdote dice que se tiene que poder compadecer de los ignorantes y extraviados, pues que él también está rodeado de flaqueza, ¿ve? Este sacerdocio constituía a sacerdotes flacos, porque eran humanos y también pecaban. Y por causa de ella, o sea, de su flaqueza, debe, como por sí mismo, así también por el pueblo, ofrecer por los pecados. En otras palabras, no había perdón de pecados, sino que había que estar ofreciendo sacrificio para cubrimiento de pecados. Dice, y nadie toma para sí la honra, sino el que es llamado de Dios, como Aarón. ¿Sí? Hablando del sacerdocio levítico, en el orden de Aarón. ¿Sí? Entonces, este sacerdote era puesto ahí para ser un intermediario entre este Dios y los hombres, el pueblo. ¿Verdad? Ellos eran, hermanos, sacerdotes sin juramento de parte de Dios. Es decir, eran dedicados, pero no juramentados. Constituidos, pero no juramentados por el Dios verdadero. Ay, hermano. El verso, Hebreos 7:21. Hebreos 7:21. Hablando de sacerdocio. Hebreos 7:21. Dice así, porque los otros, hablando de sacerdocio, hablando de sacerdotes, sin juramentos fueron hechos sacerdotes, mas hablando de Jesús, el Cristo, con juramento por el que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. Pero los otros, aunque eran constituidos sacerdotes, no habían sido juramentados por Dios. ¿Quién los juramentaba? ¿O quién los constituía? ¿Puesta por quién la ley? Ay, hermano, cosa seria, ¿verdad? Eran encargados de ofrecer sacrificios por sus pecados y por los pecados del pueblo. Hebreos 7:27. Ya voy terminando, hermanos. ¿Qué cosas, va? Acabo de entrar ese. Oiga lo que dice aquí. Recuerde usted que estos ofrecían sacrificios por los pecados del pueblo. Oiga lo que dice en este sacerdocio de Jesucristo. ¿Está conmigo, ah? Que no tiene necesidad cada día como los otros sacerdotes, hablando de Jesús el Cristo, como sacerdote,
de ofrecer primero sacrificios por sus pecados, porque él no es pecador, y luego por los pecados del pueblo, porque ella no. Porque esto lo hizo una sola vez, a sí mismo, ofreciéndose a sí mismo. Ya pagaron por tu pecado. Este sacerdocio no ha pagado. Pues este es un sacerdocio de pecaminosidad. En ese sacerdocio eres pecador. En ese sacerdocio fuiste un día pecador. ¿Me comprende? Sí. ¿Por qué? Porque viene Jesús y paga, dice, ¿verdad? Se ofrece a sí mismo, paga con su sangre y te borra el pecado, te quita el pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Eh? Una vez, dice, con una vez fue suficiente. Con una vez fue suficiente. Pero en este sacerdocio, hermano, el que anda en este sacerdocio es un pecador. Si usted, iglesia, hablando a nivel general, practica este sacerdocio, usted está bajo pecado, necesita arrepentirse. En balde la cruz de Cristo, de balde la cruz de Cristo, de balde la sangre de Cristo. Aún estás muerto en tus delitos y pecados, porque el propósito de esto es matarte en tu pecado. Tremendo. Ofrecían sacrificios por sus pecados, ¿verdad? Dice en el 28, porque la ley constituye sacerdotes a hombres flacos, mas la palabra de juramento después de la ley constituye al Hijo hecho perfecto y para siempre. Esa palabra perfecto, ¿verdad? Mi hermano, acabar todo, dice, completado, mire, logrado, consumado, perfecto, cumplido, una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Sí, hermano, mira, si ves gente que te quiere ministrar o te quiere dar un tratadito y te menciona aquí, hey, anda en esto, tú eres pecador, necesitas arrepentirte. No lo ha hecho. Se enoja, claro, está bien, pero mira, es que andas en otra onda. Cuando Jesús dijo aquí, consumado esa, dijo, eso cerrado. ¿Ah? Es que este caso se estaba peleando durante muchos años y el Señor le cerró el caso, le dijo, ya estuvo, ya pagué. ¿Cuánto es la multa? ¿Cuánto se debe? Es que mucha sangre de animales y no podemos con eso. Ok, pago con mi sangre. Caso cerrado. No es que ande viendo eso yo, ¿va? Sí, caso cerrado. El Señor le cerró el caso. Cerró el caso. No en base al mandamiento carnal, la ley de la ley, ¿va? Mandamiento carnal. Hebreos 7:16. Dice del 15. Dice, y aún más manifiesto es si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según la vida o la virtud de la vida indisoluble. Dice que hay que leer algunas cosas, ¿va? En Tole. Esa palabra mandamiento aquí, la ley, a la ley del mandamiento. Vamos a leerlo otra vez. Está diciendo, aún más manifiesto es si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote.
no conforme a la ley del mandamiento. O sea, hay una ley que mandata a estos, ese es el mandamiento, una ley que mandata a estos para ser los sacerdotes. Por eso usted cuando ve la palabra mandamiento, que es la 1785, dice orden, el orden, no conforme a este orden, en otras palabras, no conforme a la ley del orden arónico, no conforme a la ley del mandato arónico, no conforme al ordenamiento del sacerdocio levítico. ¿Me comprende? Por eso dice, mire, ordenamiento. Estos sacerdotes eran ordenados por un mandamiento de la ley, pero el otro no. Dice, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según la virtud de la vida indisoluble, sino según la fuerza, mire, la dunamis, el poder, sino según el poder de la vida de él. Es más, dice, a mí me gusta mucho esta versión, mire. Pueblo de Dios, palabra de Dios para todos. Mire cómo dice aquí. Aquí lo pone bien claro. Jesús no fue designado sacerdote por voluntad humana. Más claro se puede. Sino por el poder de su vida indestructible. Dice, en las escrituras se dice esto acerca de él. Eres sacerdote para siempre. De la misma manera que Melquisedec. Y dice el 18, la ley antigua quedó anulada por débil e ineficaz. Vamos hablando de sacerdocio, ¿ah? ¿Sí? ¿Va conmigo? O sea, Jesús no fue hecho sacerdote según la ley del mandamiento carnal. Eso quiere decir. Entonces, concluimos, hermano, que según Hebreos 7:11, vaya conmigo de regreso a Hebreos 7:11. Que dice que la ley, dice si puede a perfección era por el sacerdocio levítico, dice entre paréntesis, porque debajo de él, de ese sacerdocio, recibió el pueblo la ley. ¿Ok? Basado en ese verso, ¿ok? La ley de Moisés fue recibida, dice, bajo el sacerdocio levítico. Hermano, pero al mismo tiempo estamos diciendo que ya no está vigente el sacerdocio levítico. Dice ahí, ¿verdad? Que ya no está vigente el sacerdocio levítico. Entonces, si el sacerdocio levítico ya no está vigente, ¿qué hacemos con la ley? Anulamos la ley. Ya no hay sacerdocio. Hermano, ¿y por qué hay que anular la ley? Pues porque la fuerza de la ley estaba basada en el sacerdocio. Porque la ley fue puesta debajo del sacerdocio levítico. No habiendo sacerdocio levítico, no hay ley. Ay, hermano, ¿qué cosa dice usted? ¿Eh? Atrevido, me dijo un hermano un día a mí. Usted es un atrevido. ¿Eh? Leamos el 12 entonces. Pues mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley. Ay, ay, ay. Incrédulo. Bienaventurados los que sin leer creyeron. Pues claro, cuando cambia el sacerdocio, cambia también, ¿qué dice? Ah, ah. Bienaventurados que sin ver creyeron. ¿Eh? Pues mudado el sacerdocio, cambiado el sacerdocio, levítico, o sea, transferido, transportado, cambiar de lados, pervertido, alejado, cambiar, convertido, traspuesto. También es necesario que haya mudanza de la ley. Ay, hermano. El nomos. Específicamente. La ley
mediante idea de uso prescriptivo, la regulación, Deuteronomio, ¿va? Específicamente de Moisés. Es necesario que haya mudanza de la ley. Cambias el sacerdocio, cambias la ley. Vives en el sacerdocio, vives bajo esta ley y estás bajo condena de pecado. Que la iglesia no la hace la diferencia, porque a muchos no les conviene. Estoy de acuerdo que otros no lo saben, están ahí metidos en su rollo desde hace 40, 50 años y nadie les ha enseñado eso. Tal vez ni han ido a leer ahí. Pero dice, pues mudado el sacerdocio, es necesario que también haya mudanza de la ley. Si se quita el sacerdocio levítico, hay que quitar también la ley. Qué tremendo, ¿ah? Ay, Dios mío. Porque el orden de Melquisedec no se rige por la ley. ¿Ya se fijó? ¿Por qué se rige? El orden de Melquisedec no se rige por la ley del mandamiento carnal. Ya voy terminando, le voy a dar el verso. Hebreos 7:16. Adelantito, miren, Hebreos 7 está. Ya lo leímos, pero dice que el orden de Melquisedec, ahí está, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según la virtud de la vida indestructible. ¿Mm? Tremendo, ¿ah? Entonces, ¿qué hacemos con el orden sacerdotal arónico, hermano? Hermano, que me ves o que me vas a ver en YouTube, ¿qué hacemos con el orden sacerdotal arónico, el sacerdocio levítico que, que estás practicando en la iglesia, tu arca? ¿Qué hacemos? Hebreos 7:18. Ahí está. El mandamiento precedente, cierto, se abroga por su flaqueza e inutilidad. Hebreos 7:18. La palabra mandamiento, dice ahí Anatole, que es el orden arónico. Es un mandamiento, ¿eh? El orden, el ordenamiento de estos sacerdotes se abroga, se quita. Vamos a ver qué dice esta Biblia, palabra de Dios. La ley antigua quedó anulada por débil e ineficaz. ¿Cómo dice? Quedó anulada por débil e ineficaz. Dice, porque nada perfeccionó la ley, nada consumió la ley. La ley no puede decir consumado es, que cesen los ritos, que cesen los sacrificios. La ley no podía hacer eso. Nada perfeccionó la ley, mas hizo la introducción del mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Qué hacemos con el orden arónico entonces? ¿Qué hacemos con el orden? Adiós. Un día yo escuché a un hermano que estaba pidiendo ofrenda por los pecados de la gente. Tú quieres que el Señor te perdone tus pecados, dice, pero tú no agradas al Señor. ¿Cómo el Señor te puede agradar? Pero ¿cómo el Señor te puede perdonar si tú no lo agradas primero? Tienes que aprender a agradar al Señor. Y presentan a Isaac, ¿verdad? Le dice a uno de sus hijos, tráeme casa para que mi alma te bendiga. Usted quiere la bendición de Dios, pero usted no quiere agradar a Dios. ¿Ve cómo está todavía ahí metido?
Entonces ya nos bendijo con toda bendición en lugares celestiales. Ya fue hecho. Ya fue hecho. No, pero usted quiere agradar a Dios, traiga la bendición primero. Agrade primero a Dios. Luego, si usted logra agradar a Dios, mire, entre más de usted, más va a lograr agradarlo. No venga ahí con centavos, no venga con coras, no, fuchi. Tiene que agradarlo bien, que el Señor se dé cuenta que usted se está despojando. Donde lo logre agradar, entonces sí, que el Señor te bendiga. Ya nos bendijo, nos perdonó. Eso es lo que consumado es. Todo aquello que la ley no podía decir, consumado es, que cese todo, Jesús lo hizo. Consumado es. El mandamiento precedente o el orden precedente, que la palabra ahí hubiera sido mejor, el orden arónico, es un orden. El mandamiento precedente se abroga, cierto, se abroga por su flaqueza, porque se constituía hombres flacos para sacerdotes, e inutilidad, porque nada perfeccionó la ley, nada consumó la ley, mas hizo la introducción de mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y por cuanto fue sin juramento, porque ellos eran sacerdotes sin ser juramentados por Dios. Ahí dice, en el 21, porque dice, hermano, ¿cómo dice que no eran juramentados por Dios? Dice, porque los otros, cierto, hablando de ellos, sin juramento fueron hechos sacerdotes. Los ordenaban, pero no los juramentaba Dios, los juramentaba otro. Mas este, con juramento por el que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. Y hay un verso que dice que por dos cosas inmutables es imposible que Dios mienta. No sé si usted tiene la respuesta. Es imposible que Dios mienta. ¿No? Si lo tienes, ¿eh? Tiene, dice Hebreos 6, 9, 18. Se la dejo de tarea. Vamos a verlo de una vez porque ya estoy aquí de pasada, ¿verdad? De pasada lo agarramos. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta. Dos cosas inmutables. ¿Cuáles son? Hay dos cosas inmutables por la cual es imposible que Dios mienta. ¿Sí? Miremoslo en esta. Hay dos cosas imposibles que Dios mienta. Y cómo las traducciones nos arruinan a nosotros, ¿verdad? Ahí no están dando la respuesta. Mire cómo lo traduce. ¿Sí? Hay dos cosas imposibles. Dos puntos. Uno, que Dios mienta. Y la otra es que no cumpla lo que promete. Ahí está. Y sí, ¿a quién se lo prometió? Abraham fue hecho la promesa. Eso es una cosa inmutable, ¿verdad? Abraham fue hecha la promesa. ¿Y cuál es la otra? ¿Por qué no puede mentir? Porque juró. Oye, ¿no? Como dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, y esa es la palabra de su juramento. Dos cosas, la promesa y el juramento. Por esas dos cosas es imposible que mienta. Miremos, Huneman, a ver qué dice de esto. ¿No está? Aquí está.
No tienes Huneman tú. ¿Qué dirá Huneman en su comentario? Ahí está, en el 18. De ese verso dice, la promesa y el juramento. ¿Se comprende? Por dos cosas inmutables es imposible que Dios mienta. Por su promesa y por su juramento. Regresemos, porque no era parte del tema. Nada más salió ahí. No era parte del tema. Entonces, hermano, el único que puedo decir consumado fue Jesús. El sacerdocio levítico nunca pudo hacer eso. Este orden, hermano, descansa en el poder de una vida permanente, de una vida indisoluble, dice, de una vida indestructible. El orden de Melquisedec es el sacerdocio de Jesucristo. En otras palabras, Él tiene poder para darte vida, así como tuvo poder para perdonarte y librarte de la muerte, tiene poder para mantenerte vivo. Por eso es necesario que cesen los sacrificios en la carne. A nosotros nos han llevado a propósito a los sacrificios carnales y nos hemos olvidado de los sacrificios espirituales. ¿Sabe por qué? Porque si usted se pone a cantar, a entrar en el espíritu, a ofrecer un sacrificio de alabanza al Señor, no hay dinero ahí. Ahí no hay dinero, ¿a que no? Está ofreciendo un sacrificio espiritual al Señor. Ahí, sí, ¿a mí qué está haciendo usted? A mí lo que me interesa es que usted traiga dinero, porque si usted no trae dinero, ¿a mí qué? Así son. Hay una canción mexicana que dice ratatatatata, ratatata, ratatatatata, 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 ratatatatata. Es una mexicana, ¿no? Una canción mexicana. Rataturtli. Es que, bueno, mire, si usted está adorando al Señor, está bien metido en el Espíritu, usted está ofreciendo una ofrenda espiritual al Señor. Si no hay dinero por en medio, eso no sirve para mucho. Tiene que aprender a despojarse aquí con lo que usted quédese sin zapatos, si no, no vale. Pero eso es relacionado al mandamiento carnal, traer un presente. Sí. La iglesia ha sido llevada a eso, ha endiosado a sus pastores, a sus apostolines, los ha endiosado a eso, los ha endiosado. Entonces, ¿qué hacemos con el sacerdocio arónico? La ley y el sacerdocio levítico fueron incapaces de condenar al pecado en la carne. Fueron incapaces. Romanos 8:3. Voy a terminar. Romanos 8:3. La ley de Moisés y el sacerdocio levítico en el orden arónico fueron incapaces de quitar el pecado, de condenar al pecado. No fueron capaces de vencer el pecado. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, ¿qué dice? Condenó al pecado en la carne. Ve, estos fueron incapaces. Esta ley fue incapaz. Fue incapaz. Fue incapaz. Entonces tiene que venir el Hijo de Dios a condenar el pecado en la carne, porque ellos no podían.
Pues, es más, mi hermano, es tremendo, ¿ah? Hermano, aquellos que están en el viejo pacto están en pecado, siguen en pecado. Si te aferras al Viejo Testamento, si te aferras a la ley de Moisés, estás en pecado. De la gracia habéis caído. Gálatas 4:9. Te vuelves a esclavizar. Son esclavos del pecado. Esclavo del pecado no es aquel nada más, aquel que anda cometiendo errores ahí, pecados, sino es aquel que está metido en esto. Sigue siendo esclavo del pecado. Porque nunca se puede zafar del pecado. Nunca puede. Mas ahora habiendo conocido a Dios. Híjole, en el Gálatas 4:8. Aún antes, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora habiendo conocido a Dios, o más bien siendo conocidos de Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los flacos y pobres rudimentos en los cuales queréis volver a servir? Está hablando de esto. ¿Ustedes quieren ser sacerdotes levitas otra vez? Les dice, ¿no se dan cuenta? Dice guardar los días, los meses, los tiempos, los años. Temo de vosotros que no haya trabajado en vano en vosotros. Hermanos, os ruego, sed como yo, porque yo soy como vosotros. Mire, qué pleito el de Pablo, ¿verdad? Ningún agravio me habéis hecho. Que vosotros sabéis que por flaqueza de carne os anuncié el evangelio al principio. ¿Eh? Por eso la revelación de Pablo para mí fue paulatina. Pues Pablo, paulatina. Flaqueza de carne. ¿Sí viendo? Entonces, hermano, aquel que está bajo la ley todavía está bajo pecado. Perdón, vida de mi vida. ¿Verdad? Es más, los sacrificios que se ofrecían diariamente eran a causa del pecado. Hebreos 7, 19, 20. Hebreos 7, del 19 en adelante. Tremenda las cosas que dice aquí, mire. Porque nada perfeccionó la ley, mas hizo la introducción del mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios, y por cuanto no fue sin juramento. Dice, porque los otros ciertos sin juramento fueron hechos sacerdotes, mas este con juramento por el que le dijo, ahí está el juramento, ¿eh? La palabra, esto le llaman la palabra del juramento. Juró el Señor y no se arrepentirá, pues es imposible que mienta. Tú eres sacerdote eternamente, eternamente. ¿Ah? Tú eres sacerdote eternamente, ¿ok? Según el orden de Melquisedec, tanto de mejor testamento es hecho fiador Jesús. ¿Ok? Vamos, sigamos leyendo. Esto es interesante. 23. Y los otros, estos, fueron muchos sacerdotes. En cuanto por la muerte no podían permanecer, morían. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, un sacerdocio para siempre. ¿Ok? Que no pasa, dice, mire, un sacerdocio que no pasa. Intransferible. En otras palabras, debemos decir, ok, ¿sabe qué? Jesús el Cristo ya no es el sumo sacerdote. Dicen que ahora es otro. No. Entonces tenemos un sacerdote, hecho sacerdote para siempre. ¿Eh? Tiene un sacerdocio inmutable. Porque murió una sola vez, ya no puede volver a morirse. Por lo cual puede también salvar, ¿qué dice? Eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, ahora hay salvación eterna por esto.
También Él puede salvar eternamente a los que por Él se llegan a Dios, viviendo siempre para interceder por Él. Hermano, o sea que interceden por nosotros ahí arriba. ¿Usted se fijó? Imagino yo al Señor, ¿verdad? Intercediendo por cada uno de nosotros. Te tienen en la lista. ¿Ah? Allá. Porque tal pontífice o tal sumo sacerdote nos convenía, dice, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Aquí está el asuntito, hermano, no se deje engañar. Que no tiene necesidad cada día como los otros sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. ¿Cuándo lo hizo? Una sola vez. Ay, hermano, necesitas presentar una ofrenda si quieres que Dios te perdone. ¿Quieres que Dios te salve? Necesitas agradarlo primero, tráele algo, porque si no, no va a pasar. Yo vengo de un ministerio, estaba acostumbrados a que por todo es un sobrecito, ¿verdad? Hermano, puedo orar por mi hijo. ¿Dónde está el sobre? Para que el sacerdote te bendiga. Yo vengo ahí. Dice, porque la ley constituye sacerdotes a hombres flacos, más la palabra de juramento. Ahí está, ¿ve? Interesante. ¿Qué dice? Más la... Men. Después, después de la ley. O sea, ya no hay ley, sino que se interpuso un juramento. Constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Ay, qué tremendo. Ojo, hermano, con eso, porque después de la ley, en otras palabras, está diciendo que el sacerdocio de Jesucristo en orden de Melquisedec no se rige por la ley. ¿Por qué se rige? Tampoco la ley de Moisés constituye sacerdotes según el orden de Melquisedec. ¿Verdad que no? Poco. Entonces, ¿por qué tanto Moisés en la iglesia? Si Moisés, la ley de Moisés no constituye sacerdotes según el orden de Melquisedec, no. Es más, mire, al decir ahí después de la ley, está dando a entender que la ley ya no está vigente. ¿Sí? Jesús fue el único que pudo venir a consumar o a cumplir, a lograr, completar, ¿sí? Hacer que esos sacrificios según la carne cesaran. Fue el único. Condenar de una vez por todas al pecado. Fue el único. Y dice dos cosas. ¿En qué se sostiene? La ley constituye sacerdotes a hombres flacos, mas la palabra de juramento, ahí está, ¿ve? ¿Esa qué constituye? ¿Y qué descansas ahorita? Una cosa que sea, claro. ¿En qué descansa ese sacerdocio? El Señor lo juró y no se va a retractar. Estos dependían de la ley. El sacerdocio de Jesucristo, según el orden de Melquisedec, ¿y de qué depende? De una juramentación. Por eso dice, porque la ley constituye sacerdotes a hombres flacos, mas la palabra de juramento después de la ley constituye al Hijo hecho perfecto. La palabra de juramento. Y vamos a hablar de la palabra de juramento. Sí, hermano, consumado es Hebreos 5:8. Voy terminando. Así lo traigo a ese hermano Arana, usted.
Hebreos 5:8. Ya terminé. Consumado es. Y aunque era hijo, dice en Hebreos 5:8, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y consumado, y completado todo, y terminado, vino a ser, ahí está, perfeccionado todo, a ser cumplido. Mire, dice, acabar, ¿ve? Cumplir. Acabado todo, vino a ser causa de eterna salud a todos los que le obedecen. Y dice, hermano, ¿y qué tiene que ver el sacerdocio ahí? Dice en el 10, nombrado de Dios, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Ve que está hablando de sacerdocio? Dice, hermano, ¿y usted cómo sabe? Dice consumado, ¿cómo saca eso? Y no está hablando de sacerdocio. Hebreos 2:10. Hebreos 2:10. ¿Se acuerda ya cuando llegaron unos testigos falsos a ponerle queja al mero jefe del Sanedrín? Le dice, hemos oído que él dice que va a destruir el templo, dice, y va a quitar la ley. Le está diciendo, a ustedes los va a hacer un ladito. Esa fue la queja que fueron a poner. ¿Cree que no se iban a enojar ellos? O sea que a nosotros nos constituyeron ya sacerdotes y tú estás diciendo que nos vas a desconstituir, Jesús. Mire qué agravio. ¿Cómo creen que sentían eso? Gracias, Jesús. Claro. Como los políticos, ¿no? Porque convenía que aquel cuya causa son todas las cosas y por él, cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, hiciese consumado, ahí está, completado por las aflicciones al autor de la salud de ellos. ¿Ok? Consumado nuevamente. Ya cesó, ya estuvo, ya se acabó. Fuiste perdonado. Se acabó. Lucas 13:32. Dos versos más. Ya me quito. Nuevamente. Cuando están diciendo que ahí viene, la andan buscando para matarlo. Les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y acabo sanidades. Hoy, mañana y el tercer día. ¿Qué día fue que él fue consumado? Que todos se acabó. Tercer día. Soy consumado, logrado, mire. Acabo todo, cumplo todo, perfeccionado, logro todo al tercer día. Ahora entiende, hermano, por qué es que esas cosas, ¿verdad? En el asunto de la resurrección, ¿verdad? Cuando él sube a una persona, le dice, no me toques, porque aún no he subido. ¿Se recuerda? No me toques porque aún no he subido. Pero en el tercer día también, ¿verdad? Porque ya había resucitado. Ya se le aparece a otros y les dice, toca mi costado. Es que en ese día algo pasó, ¿verdad? Me imagino yo que ese tercer día ha de haber sido la inauguración del sacerdocio celestial, ¿ok? Con un sacerdote, ¿ah? Según el orden de Melquisedec, allá arriba. Me imagino que ese día es que hace camino. Sí. Te prepara un camino nuevo y vivo. Solo me imagino. Último verso.
Juan 19:30. El trago amargo, ¿verdad? Jesús tuvo que pagar. Y como Jesús tomó el vinagre, algo, el vino agrio, dijo, consumado es. ¿Cómo leo yo este vino agrio? Es como el destino, ¿verdad? Le tocó su destino, le pasó. Él sabía su destino y cuando le pasa eso, dice, ya, terminé. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Dijo, ya terminé, ya estuvo. Este es lo único que me ha faltado. Ya lo hicieron todo por nosotros. Ya lo hicieron todo por ti. Uy, ¿qué podría hacer yo para ser salvo? ¿Qué podría hacer yo? ¿Qué más podría hacer yo? Si ya lo hizo todo él. ¿Padecimientos? No puedo padecer yo más que él. ¿La cruz? ¿Resucitar después de la cruz? Si ya lo hizo él por mí. Todo aquello que te quieran echar encima es solo una carga pesada del antiguo pacto, cuyo propósito, cuyo fin es esclavizarte como los tenían en el Antiguo Testamento, cuyo propósito es hacerte que vivas todavía en pecado, porque ahí no hay perdón de pecados. Cuídate. Si eres de Cristo, no regreses a los pobres y flacos rudimentos del mundo. No regreses a la esclavitud. Porque para vergüenza muchos, yo digo esto, hay muchos cristianos que viven en eso. Hay muchos cristianos que viven en el tiempo de los levíticos. Hasta parecen levitas. Si eres de Cristo y tienes un llamamiento celestial, el cual creo, yo creo que toda la iglesia tiene un llamamiento celestial. Aunque sea de atrio, es un reino de sacerdotes. Si eres de él, cambia de sacerdocio. Hay unos que no les ha amanecido todavía el Evangelio de Cristo. Pero es necesario que entendamos, hermano, que Jesús vino a poner ese antes y después. Vino a acabar con todo. Por eso, hermano, es irrelevante ahorita andar ahí matando becerros, matando ganado, matando palomitas, matando. Es irrelevante. Está haciendo. Además, no eres ni de ahí. ¿Qué barba te sale? Ni de Israel eres. Si el controlador de estos, de este antiguo pacto, no te mira ni como pueblo, te mira como pueblo. Ves en el Señor Jesucristo, donde te voltean a ver. Y dice, ellos también. Es ahí. En el otro no. Bueno, yo espero que este mensaje nos ayude a entender un poquito más, ¿verdad? El sacerdocio de Jesucristo, según el orden de Melquisedec. Y yo espero también que podamos entender que es necesario salir de ese sacerdocio, de ese orden, que las iglesias que están practicando, han practicado ese orden, ese sacerdocio, salgan de ahí, que se den cuenta que si son de Cristo, no pueden estar ahí practicando eso. Diga conmigo, ¿ya lo pasado? No, ya lo pasado ya pasó. Ya pasó. Perdonado eres. Perdonado eres. Vamos a inclinar nuestros rostros esta mañana, mis hermanos. Vamos ahora.